Hola amigos y bienvenidos otra vez más a Crónicas de lo Insólito. Hoy vamos a continuar con la siguiente entrega de la saga Hopi y como recordaréis en la primera entrega estuvimos hablando de los 7 mundos Hopi, de la creación, estuvimos hablando de Tayahua, que fue el que creó a Sotuznan, digamos de alguna manera su enviado. Sotuznan creó los 9 mundos porque en realidad eran 9, uno para Tayahua, uno para Sotuznan y 7 para la vida venidera. Y luego, en el primero de ellos, Tokpelá creó a la Mujer Araña o a Kokianguti, y que sería pues su ayudante en el primer mundo de los hombres. Y Kokianguti que creó a su vez a los gemelos Pokanwoya y Palongawoya, que serían a su vez ayudantes de la Mujer Araña, y entre ellos y la Mujer Araña acondicionaron el primer mundo para el ser humano. Aquí fue donde lo dejamos. Y ahora vamos a continuar con este interesante relato, esta mitología Hopi, que además hay que decir recordar que es oral, por lo que pueden haber ciertas discrepancias en algunos puntos, y espero que podáis aguantar hasta el final de este vídeo, porque al final del vídeo vamos a hacer unos sincretismos, vamos a revelar una serie de sincretismos que, bueno, os va a abrir la mente bastante porque son muy reveladores. Y bueno, nos quedamos con que el primer mundo se había construido Tokpelá, ¿no? Y entonces fue cuando por fin se crea al hombre. La creación del hombre fue por medio de la Mujer Araña. Fue la Mujer Araña quien creó exactamente a 4 hombres. Y esto lo hizo mezclando tierra amarilla, roja, negra, blanca con tuchlava, que tuchlava es el líquido de la boca. Luego los cubrió de la sustancia blanca, que la sustancia blanca significa la sabiduría creativa. Después de esto, les cantó la canción de la creación, y al destaparlos resulta que eran seres humanos creados a la imagen de Sotuznan. Esto de creados a imagen o a imagen y semejanza, supongo que ya lo estáis emparejando con otras religiones. El caso es que luego creó otros 4 seres con su propia forma, y de esta vez estamos hablando de lo que eran las Kuti. Las Kuti eran las compañeras para los primeros 4 seres varones. Entonces aquí no habría un Adán y Eva, sino que habrían 4 hombres y 4 mujeres. El caso es que corría la hora de la luz amarilla, Sikangnuka, como lo dirían ellos en su idioma, la segunda fase del amanecer de la creación, cuando el aliento de la vida llenó al hombre. Al poco tiempo el sol apareció en el horizonte, secó la humedad de sus frentes y endureció el punto blando de sus cabezas. Entonces la Mujer Araña dijo: el sol por primera vez se encuentra con su padre el creador, la hora de las 3 luces que revelan el misterio, el aliento de la vida y el calor del amor. En ellos consiste el plan de vida que el creador tiene para ustedes. Y esto fue lo que les dijo la Mujer Araña. El primer pueblo del primer mundo no contestó. No sabían hablar. Esta es la curiosidad de las gentes del primer mundo. La Mujer Araña llamó a Sotuznan, el enviado, o según la mitología Hopi, el sobrino de Tayahua, el creador. La Mujer Araña le dijo: crea el primer pueblo como me lo ordenaste. Están terminados de formar y sólidos. Tienen los colores correctos, vida y movimiento. Sin embargo, no pueden hablar. Eso les falta. Quiero que les des el habla, además la sabiduría y el poder para reproducirse. Así podrán gozar la vida y dar gracias al Creador. Entonces fue cuando Sotuznan les dio el habla. Y curiosamente les dio una lengua distinta a cada color. Como ya hemos dicho, había utilizado 4 tipos de colores de tierra, la blanca, la negra, la amarilla y la roja. Y a cada uno de ellos le dio un tipo de idioma diferente, pero también les dio respeto hacia sus diferencias, les enseñó respeto o se los inculcó. El caso es que le dio la sabiduría y el poder para reproducirse y multiplicarse, y les dijo: con todo esto les entrego el mundo para vivir y ser felices. Solo una cosa les pido: respetar al Creador en todo momento, sabiduría, armonía y respeto hacia el amor del Creador que los concebió. Deberán hacerlo, creer y nunca olvidarlo mientras tengan vida. Esto fue lo que les encomendó Sotuznan a los hombres del primer mundo, y así es como el primer pueblo se dispersó por el mundo, fue feliz y se multiplicó. La sabiduría que se les otorgó les hacía comprender que la Tierra era un ente vivo como ellos,
era su madre. Ellos eran de su misma carne y se nutrían de su seno. Su leche era el pasto en el que se apacentaban todos los animales y el maíz creado especialmente para dar alimento a la humanidad. No obstante, la planta del maíz era también un ente vivo, con un cuerpo semejante al humano en muchos aspectos, y la gente integraba su carne en la suya propia, por lo tanto el maíz también era madre. Esto del maíz se repite en otras culturas que sea sagrado, como por ejemplo en las culturas mayas, ¿no? En las creencias mayas. El primer pueblo conocía el misterio de su origen y también era consciente de que el cuerpo de la tierra y el cuerpo del hombre eran básicamente lo mismo, estaban construidos de la misma forma, y es que había un eje que los atravesaba a cada uno de ellos. Para ellos, el eje humano era la columna vertebral. A lo largo de ella, según ellos, habían 5 centros resonantes o vibratorios que tenían su repercusión en el sonido primordial de la vida en todo el universo, o alertaba de si algo iba mal. Esto de los 5 centros resonantes nos puede sonar con la filosofía tibetana o la religión tibetana, llamarlo como queráis, no quiero crear polémica, sobre los 7 chakras. En este caso los Hopis creían en 5. El primer pueblo no conocía la enfermedad. Las personas no enfermaban ni corporal ni mentalmente, no se enfermaban. No existía la enfermedad ni el padecimiento. El primer pueblo vivía puro y siguió multiplicándose. Se esparció sobre la faz de la tierra y era feliz. Pese a que tenía colores diferentes y hablaba distintos idiomas, sus sentimientos eran los mismos y se entendían unos a otros sin necesidad de la palabra. Esto es, de las 4 razas que se crearon, no necesitaban la palabra para entenderse. La destrucción del primer mundo fue traída por la Bayoya, el hablador, según los aborígenes Hopi. Entre más hablaba, más les convencía de las diferencias que había entre ellos. Y así es como empezaron a pelearse. O sea, les convenció de la diferencia que había entre humanos y animales, y entre las propias personas, y en cuanto al color de su piel, su lengua y sus creencias sobre el plan del creador, los confundió totalmente y los puso en contra unos con otros. Este hizo que los hombres se tornaran crueles y belicosos y comenzara la lucha entre ellos de esta manera. Entonces Tayogwa, junto con Sotujnan, se pusieron de acuerdo y destruyeron el primer mundo para crear otro nuevo y darle la oportunidad para poder volver a empezar, pero eso sí, siempre salvando a los hombres justos y sabios que se habían desarrollado o evolucionado durante este tiempo. Y entonces Sotujnan dijo: irán a cierto lugar, los guiará su Kopabi, que significa centro vibratorio arriba de la cabeza. Su sabiduría interior les dará la visión necesaria para ver cierta nube que seguirán de día y cierta estrella que seguirán de noche. No se llevarán nada. Su marcha no habrá terminado hasta que no se detenga la nube y la estrella. Esto es bastante similar a lo que se puede encontrar en el Éxodo, ¿no? El pueblo seguía de día a una especie de nube y de noche a un tornado, un torbellino de fuego. Bueno, aquí de día sigue una nube y de noche una estrella. Bueno, nubes, luces. Cuando los elegidos fueron reunidos en el pueblo del destino, fueron llevados a un montículo enorme, en el que vivía el pueblo de las hormigas. Esto es bastante curioso, estamos hablando de vida intraterrena. Así los seres humanos descendieron a vivir con el pueblo de las hormigas. Una vez estuvieron todos asegurados y refugiados, Tayogwa ordenó a Sotujnan que destruyera el mundo. Sotujnan hizo llover fuego sobre todo el mundo, activó los volcanes y el fuego brotó de arriba, de abajo y de todo alrededor. La tierra, las aguas y el aire se tornaron en un solo elemento, fuego puro. No quedó nada, salvo los seres humanos refugiados en la seguridad del seno de la tierra junto con el pueblo de las hormigas. Este fue el fin de Tokpela, el primer mundo. Y ahora es cuando comenzaría el segundo mundo, conocido como Tokpa, que significa oscura medianoche. Mientras el mundo era destruido por el fuego, los elegidos convivieron felices con las hormigas, en el interior de la tierra. Al utilizar la visión del interior del centro detrás de sus ojos, el reflejo les alcanzaba muy bien para ver.
Esto es lo que dice la tradición de los aborígenes Hopi. Y el caso es que algunos esto lo pueden entender como que vivían en la oscuridad absoluta y que estaban viendo gracias al tercer ojo, o a la glándula pineal. Depende como lo queráis ver. El caso es que pasada la destrucción del primer mundo, Sotuznan les dijo a los seres humanos que ya salieran de nuevo a la superficie, que se multiplicaran y fueran felices, pero sin olvidar al Creador y sus leyes. Cuando salieron a la superficie, los hombres se dispersaron por toda la Tierra, incluso hasta el otro lado del mundo. Según la tradición Hopi, los espíritus estaban tan cerca unos de otros que podían verse y hablarse desde el centro encima de sus cabezas. Esto nosotros lo podemos entender como telepatía, que tenían tal nivel espiritual que ya se podían entender por medio de la telepatía, pero esto lo dejo a vuestra libre interpretación. Construyeron hogares, luego pueblos enteros y caminos para unir los pueblos, fabricaron cosas con sus propias manos y almacenaron la comida. Esto es lo que hicieron las gentes del segundo pueblo, nacido de los sabios. Entonces empezaron a comerciar, y con ello comenzaron los problemas. El hombre fue corrompido por su sed de poder, la avaricia y el deseo acabó provocando peleas entre ellos. Pero aún había, peleas entre ellos y más tarde guerras entre pueblos, no solamente entre los que vivían en los mismos pueblos. Pero aún había algunos sabios que aún recordaban y cantaban la canción de la creación. Entonces Sotuznan se les apareció y les dijo: mi tío, Tayogwa, y yo hemos decidido destruir el segundo mundo, en cuanto logremos colocar en un lugar seguro a ustedes que aún tienen la canción en sus corazones. Y así es como de nuevo Sotuznan pidió asilo para los sabios al pueblo de las hormigas, en las profundidades de la tierra. Y así las hormigas abrieron de nuevo su mundo subterráneo y dieron cobijo a los sabios. Una vez a salvo, Sotuznan ordenó a los gemelos Pocangoya y Palongawoya que abandonaran sus puestos en los extremos del polo norte y el polo sur, porque es que ellos son los que estaban manteniendo, digamos, el eje en la posición, según la tradición Hopi. Esto es bastante curioso, podemos interpretar esto de muchas maneras. Y el caso es que también el pueblo de las hormigas, esto también es bastante curioso, ¿no? Una raza intraterrena, conocido como el pueblo de las hormigas, que abre su mundo al de los humanos. Es como si fuese inaccesible. Ellos ya hubiesen tomado las medidas para que nadie pudiese entrar. Quién sabe si ese pueblo, esa civilización llamada hormigas, todavía existe bajo la tierra. El caso es que cuando estos dos seres abandonaron los polos, lo que pasó es que la Tierra perdió el equilibrio. Giró fuera de control y dio dos vueltas completas. Las montañas se desplomaron a los mares y el agua. Los océanos y los lagos se vertieron sobre la Tierra y el mundo flotó a través del espacio frío y desprovisto de vida, convirtiéndose en hielo sólido. Y así fue como el segundo mundo, conocido como Tokpa, la oscura medianoche, fue destruido. Y ya llegamos a lo que sería el tercer mundo, Kushkurza. Durante mucho tiempo, los elementos que conformaron el segundo mundo, lo que habían construido los seres del segundo mundo, los humanos, quedaron congelados en un bloque de hielo inmóvil y exento de cualquier rastro de vida. Quedaron ahí las construcciones que ellos hicieron. Sin embargo, los elegidos vivían en el mundo intraterreno, calientes y felices con las hormigas, y así no les pasó nada, ¿no? Sotuznan indicó a Pocangoya y a Palongawoya que volvieran a sus puestos en los polos para que el eje pudiese volver a ponerse en su posición. El planeta volvió a dar vueltas regulares sobre su propio eje y avanzó dentro de su órbita universal. Y el hielo se deshieló y el mundo se calentó hasta que nuevamente pudo recibir vida. Entonces Sotuznan acondicionó el tercer mundo para los seres sabios que habían sido salvados. Creó tierras y mares, sembró sobre las montañas y llanuras y creó formas de vida. Después se dirigió al mundo de las hormigas y les dijo: ha llegado la hora de salir. Los he salvado para que se siembren sobre el nuevo tercer mundo. Sin embargo, deberán recordar siempre dos cosas: respétenme a mí y respétense unos a otros y canten en armonía desde la cima de los cerros. Esto fue lo que le dijo Sotuznan a las gentes del tercer mundo, que eran los que se habían salvado, los elegidos del segundo mundo. Y los seres humanos salieron del mundo intraterreno hacia el tercer mundo y entonces
ahora podemos hacer un breve repaso de cómo era la situación. En el primer mundo vivieron de forma muy sencilla con los animales, las gentes del primer mundo, hasta que llegó el hablador y los hizo pelear. En el segundo mundo desarrollaron los oficios artesanales, las casas y los pueblos. Y ahora en el tercer mundo es cuando se van a multiplicar de forma prodigiosa hasta ser un gran número de seres humanos. Y progresaron a tal velocidad que llegaron a crear enormes ciudades, naciones y hasta una civilización entera. Esto les hizo olvidar el plan de la creación y se perdieron en sus asuntos terrenales, aunque algunos conservaban la sabiduría otorgada. Esta sabiduría les hizo comprender que cuanto más avanzados y desarrollados se volvían, más difícil se hacía el camino de la vida. Los hombres empezaron a aplicar su capacidad reproductiva de formas perversas. Al igual que su poder creativo, se tornó en un arte perverso y destructivo, todo lo que podían hacer. Y comenzaron a crear los patubota. Los patubota dicen que son escudos de piel curtidos que a la vez aplicaron su poder creativo para hacerlos volar por los aires. Estamos hablando de que la tradición Hopi nos habla de unos discos voladores, aunque aquí dice que están recubiertos de piel curtida. No sabemos a qué se refieren exactamente. Habrá que entender también por dónde ha pasado todo el mito de la cultura Hopi para que digan esto, ¿no? Pero lo que nos está hablando es que consiguieron crear unos escudos que flotaban y volaban en el aire y que ellos iban arriba de estos escudos. Muchos usaron estos escudos para volar hasta una gran ciudad, atacarla y volver tan rápido de donde venían que ni siquiera eran capaces de saber de dónde venían estos ataques. Pronto los habitantes del tercer mundo comenzaron a fabricar más escudos voladores para atacarse unos a otros y así de nuevo llegó la guerra y la corrupción al tercer mundo. Fijaros qué cosa más impresionante. Sotujnan se dirigió a la mujer araña y le dijo: no tiene sentido aguardar hasta que se acabe el hilo. Hay que hacer algo antes de que los seres humanos que llevan la canción en sus corazones también se corrompan o extingan. Te corresponderá salvarlos mientras yo destruyo a este mundo con agua. Cuando llegues al lugar, mira a tu alrededor, verás unas plantas altas de tallos huecos, córtalas y coloca dentro a los seres humanos. Y así, según la mitología de los aborígenes Hopi, la mujer araña así lo hizo. Y cuando los humanos fueron llegando, los fue colocando dentro de estas cañas con un poco de agua y harina blanca de maíz, o como ellos decían, urushiki, para que pudiesen comer y aguantar toda esta catástrofe venidera. La mujer araña se escondió dentro de una de ellas también, y Sotujnan selló todas estas cañas y destruyó el mundo. Claro, habría que ver a qué llamaban ellos cañas, ¿no? En fin, según la tradición Hopi, soltó las aguas y olas más altas que montañas cubrieron la tierra. Los continentes se partieron y se hundieron bajo de los mares. La lluvia no paró de caer y seguía desplomándose las olas. Los seres humanos experimentaron el rugir de las olas desde dentro de estas cañas hasta que la mujer araña quitó el sello cuando ya se había calmado toda esta marea, toda esta catástrofe, y los tomó por las cabezas, según la tradición Hopi, y los sacó de allí. Los seres humanos se dieron cuenta que el trocito de tierra donde los habían colocado en realidad era una de las cimas de una de las montañas más altas que tenían, ¿no? Y ahí es cuando se dieron cuenta de que todo lo que había desaparecido y que estaban en las cimas de los vestigios del tercer mundo. Enviaron a todos los pájaros a buscar más tierra. Esto también se repite en otras religiones. Pero todos regresaron agotados sin encontrar nada. La mujer araña indicó a los seres humanos que construyeran lanchas redondas con las cañas que habían sido utilizadas para salvarlos y se embarcaran en ellas. De nuevo se confiaron a las aguas la orientación de su sabiduría anterior. Esto es muy curioso, porque lo que está diciendo es que Sotujnan fue el que como reprogramó las aguas para que se desbocasen de su cauce natural, como si pudiese alterar las leyes de la naturaleza, ¿no? Recodificándolas, y una vez pasó toda esta catástrofe volvió a codificarlas para que cogieran su rumbo natural, o para lo que estaban hechas. Durante mucho tiempo, los elegidos flotaron sobre las aguas. Tras un largo y agotador viaje,
pasando por diversas islas, haciendo escala, descubrieron la tierra a la cual podemos llamar la Tierra Prometida. La tierra que le habían dicho a este pueblo a la que iban a llegar. Alta se elevaba encima de las aguas esta tierra, extendiéndose de norte a sur hasta donde alcanzaban ver sus ojos. Era una tierra grande, una tierra extraordinaria, era el cuarto mundo, acababan de llegar al cuarto mundo. Cuando todos estuvieron reunidos, Sotugnan apareció ante ellos, y luego de mostrarles hacia el este y al sur las islas por las que habían estado pasando, que eran las cimas de las montañas del tercer mundo, las fue hundiendo una a una. Terminó de destruir el tercer mundo y les dijo: he borrado las huellas de su salida, los escalones que les había dejado. En el fondo de los mares yacen todas las orgullosas ciudades, los patubotas voladores, los tesoros mundanos corrompidos por el mal y las personas que no hallaban tiempo para cantar las alabanzas del Creador desde la cima de los cerros. No obstante, si ustedes guardan el recuerdo y el significado de su salida, llegarán el día en que esos escalones volverán a surgir para probar la verdad de sus palabras. Y así es como terminó, amigos, el tercer mundo, ¿no? Así es como se acaba esta historia fantástica hasta el tercer mundo, que se llamaba Cuscurza, que es decir que esto es un nombre antiguo que a día de hoy no tiene significado, ¿no? Y bueno, amigos, esto que estamos viendo es algo bastante revelador, ¿no? Estamos viendo una serie de sincretismos que se juntan con otras culturas y religiones de decenas de miles de kilómetros de distancia, incluso que, bueno, estaban en otros tiempos, por decirlo así, ¿no? Varían en sitio y en tiempo, en espacio y en tiempo, por decirlo así. La primera de los sincretismos que hemos visto es la similitud de la creación del hombre, ¿no? Nos dicen que es a imagen de Sotugnan, cuando en la Biblia dice que es a imagen y semejanza del Señor. Bueno, también dice que los hace a partir de la tierra, cuando en la Biblia habla de que los hace a partir de arcilla. Luego también aparece lo del aliento de vida, ¿no? Como que hay un momento en que los crea y luego los pone en marcha. Difiere, sin embargo, en que en esta tradición se habla de que les da el amor, les concede el amor. Luego también las versiones preliminares fallidas, es decir, la misión del hombre también parece ser la misma en todos los casos, reproducirse y alabar a los dioses creadores, pero siempre han habido versiones fallidas que han tenido que ser de alguna manera modificadas para que pudiesen vivir y seguir el plan de su creador. Luego también hemos visto lo del maíz. El maíz también es algo sagrado para los mayas. Los chakras y los puntos resonantes, los Hopi nos hablan de 5, bueno, los tibetanos nos hablan de 7. Luego también tendríamos la destrucción de la humanidad, ¿no? La humanidad descarriada que necesita ser eliminada y reseteada, salvando a los pocos justos, ¿no? Como que siempre se salvan los buenos y los malos caen ante el desastre. Bueno, según decía el Éxodo, ¿no? Que también eran guiados los justos con nubes y luces. Concretamente en el Éxodo 13, 21/22 se dice que Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Esto es lo que dice la Biblia, y más o menos es exactamente lo mismo que lo que están diciendo los Hopis. La perversión sexual es otro tema, ¿no? Esto nos recuerda a los Nifelín, que hablaban de que tomaban a las mujeres humanas para ellos mismos, y también nos recuerda un poco a Sodoma y Gomorra. Lo de los Nefelín está descrito en la Biblia y también en el libro de Enoch. Entonces, también hay sincretismos y paralelismos con estas cosas. Luego también aparatos voladores. Hay aparatos voladores que aparecen también en los textos védicos, que serían los vimanas, y luego también estarían en la Biblia, que aparecen vehículos voladores, ¿no? Carros de fuego, cosas así. Siempre se ha hablado de estos vehículos voladores, que además, qué curioso que sean discos, qué casualidad, ¿no? Los Hopi nos hablan de una tecnología creada por los seres humanos del tercer mundo, ni extraterrestres ni nada, la tecnología del tercer mundo. Pero bueno, y luego ya también podríamos tener el diluvio que unos pocos son salvados con la ayuda de las deidades, siempre son salvadas por las deidades, y que encallan en la cima de una montaña
después de la inundación total, el envío de los pájaros y, bueno, es lo mismo que en el resto de los casos. Estamos viendo que muchas culturas de todo el mundo tienen unas creencias muy similares, amigos. Esto puede indicar que todos tuvieron un origen en común o que todos fueron instruidos por la misma cultura en común. Esta cultura puede haber venido de otro planeta o quizá podemos pensar que son dioses o seres divinos. Esto ya lo dejo, bueno, al prisma de cada uno, ¿no? Que lo filtre y lo vea como quiera. Pero sí es verdad que estamos encontrando una serie de pruebas que nos indican a alguna de estas dos cosas. O un origen en común de todo el mundo o una instrucción en común por algún tipo de seres, amigos. Así que espero que os haya gustado el programa, que os haya resultado interesante y como siempre nos vemos en el próximo programa de Crónicas de lo Insólito. Hasta luego, amigos.